días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varios de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, FNAC, La Casa del Libro y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Y una sección dedicada a la Biblia, la palabra de Dios y un ciclo de conferencias sobre temas, sobre todo de historia, que siempre da mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios, que podéis disfrutar en mi canal. También hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, según me van surgiendo, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que puede de alguna manera ayudarnos a descubrir lo que se esconde tras la Biblia y la palabra de Dios, que son los tesoros de la Biblia. Lo he titulado así. ¿Qué son los tesoros de la Biblia? Bueno, pues todos aquellos misterios, todas aquellas riquezas y regalos que Dios nos da, sobre todo a los que creemos en Él, a los creyentes, pero que en realidad está abierto a toda aquella persona que quiere poner su amor en Dios, su confianza en Dios y su fe en el Señor. Los tesoros de la Biblia, el primero de ellos es Cristo, evidentemente, que es el tesoro de Dios, el que nos da la llave para entrar en el reino de los cielos, el que Dios prevé desde ya la creación de Adán y Eva, porque Él con su omnisciencia sabía que, por desgracia, nuestros primeros padres iban a fallar en el huerto del Edén, pero como Él respeta tanto el libre albedrío que nos dio, es decir, la posible elección entre el bien y el mal, Él no va a intervenir, pero sí que va a tener un plan B, como digo yo, que es el de prever nuestra salvación a través de Jesucristo. Primero la ley y luego Cristo. Entonces, este es el primer tesoro que tenemos, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que en cuanto ya confiamos en Él, viene el Espíritu Santo, somos sellados y ya protegidos y admitidos en la familia de Dios. Los salvados, los cristianos, que quiere decir los pequeños ungidos. ¿Qué otros tesoros nos da Dios? La inmortalidad, que es uno de los tesoros más grandes que nos da el Señor, que es más incluso que la vida, porque es la vida eterna a través de Cristo, que tuvieron la posibilidad Adán y Eva, porque no estaba previsto, esto ya lo expliqué cuando hablaba de la conferencia de Adán y Eva, no estaba previsto que murieran, los animales sí, pero Dios no había hecho al hombre para que muriera, sino para que pudiera gozar de la vida eternamente, la vida eterna, que solo nos la puede dar Cristo, es decir, Dios a través de Cristo. Después nos da otro de los tesoros enormes de la Biblia, es la protección en el momento en que ya confiamos en Él, en el momento en que obedecemos a Dios, en el momento en que aceptamos a Cristo, ya tenemos una protección. Otro tesoro que nos da Dios, la protección de Dios. Otro tesoro también es ser embajadores de Cristo, es decir, el poder predicar la palabra de Dios y además nos da conocimiento, nos da sabiduría, si se lo pedimos humildemente al Señor, para que podamos ayudar a otros, ser consejeros y ser mensajeros de Él. Estos son varios de los tesoros que nos da el Señor. Tesoros que nos da la vida, evidentemente, la vida, la familia, son tesoros, los amigos, todas estas cosas buenas, la naturaleza, que también es un tesoro que nos da Dios, el poder contemplar, no la naturaleza que tenía Adán, por desgracia, ni Eva, en el paraíso, pero una naturaleza también hermosa, a pesar de todo lo que está haciendo de mal el hombre.
la naturaleza, los animales, las estrellas, los astros, el cielo, la luna, esas puestas de sol tan bellas. Luego también nos da el tesoro de los 5 sentidos para que podamos admirar, para que podamos hablar, los talentos que Dios nos da, talentos para poder cantar, para poder escribir, para poder, bueno, en fin, cada persona va teniendo una serie de talentos o talento que Dios les da, pero que luego nos va a pedir cuentas del regalo que nos da. Esto lo dijo Cristo. Ahora es el momento de disfrutar, se refería cuando estaba con ellos, pero luego pensar que Dios os va a pedir cuentas de esos regalos que os ha dado. Dios constantemente nos da regalos que muchas veces no somos capaces de percibirlos, por desgracia, pero nos da constantemente regalos. He hablado también de la familia, que es el mayor regalo que Dios nos da, quitando Cristo, evidentemente. La familia que nos protege, que nos ayuda, que nos sentimos seguros, el nido familiar. Luego los amigos, que también es un tesoro, pues es el que tiene un amigo tiene un tesoro, dice la Biblia, que es el hermano que podemos tener, que nos puede ayudar, que nos puede muchas veces aconsejar, que nos puede cuidar. Por tanto, es un tesoro grande. Pero que hay muchos tesoros, ¿no? Y vemos que en la Biblia, aquellos hombres y mujeres que le dijeron sí a Dios, que confiaron en Dios, sobre todo los profetas, estos hombres y estas mujeres tuvieron un privilegio excepcional por parte de Dios y cómo Dios les va desvelando una serie de misterios que están ocultos ahí. Cómo Dios va actuando, las cualidades que va teniendo Dios, porque esto se va revelando en la Biblia, y cómo estudiando la palabra vamos ahondando en ella y vamos descubriendo cada vez más tesoros. Más tesoros que contiene la Biblia no lo contiene nada. Ni minas, ni plata, ni oro, ni nada. Eso vale más que nada. Entonces, vamos viendo el carácter de Dios, vamos viendo cómo les va ayudando, como Abraham, por ejemplo, tuvo el privilegio extraordinario de ver los 3 varones, entre ellos estaba el Señor, estaba Dios, y cómo va teniendo esa posibilidad de acogerlos en su tienda. Por eso hay esa hospitalidad de los árabes, porque no saben si van a albergar ángeles. Esto viene de Abraham. Y como vemos cómo es considerado amigo de Dios. Esto es otro de los privilegios que Dios nos da. Es decir, Dios ya, en el momento en que aceptamos a su Hijo Jesucristo, en el momento que aceptamos a Dios, ya somos parte de su familia y por lo tanto nos cuida como un padre. No a todos, sino los que aceptan a Dios. Ya somos amigos de Él. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo su protección y hemos obedecido al Señor. Hemos elegido bien y por lo tanto ya caminamos con Dios. Esto es otro de los tesoros que nos da Dios, otro de los misterios revelados. Y conforme va pasando el tiempo, vamos teniendo una revelación que los anteriores no han tenido. Esto es lógico. Cuando el ángel Gabriel le dice a Daniel, cierra este mensaje porque esto es para un futuro lejano y no es para ti. Cuando hace la profecía de las 70 semanas de Daniel, todo lo que le va revelando que iba a ocurrir para el pueblo de Israel y para los demás, para los gentiles, esto el ángel le dijo que lo guardara. ¿Por qué? Porque no era para él, que no lo abriera. Esto quiere decirse que después, con posterioridad, en un tiempo futuro, eso se iba a descubrir. Esos son los tesoros también que Dios nos quiere dar a entender. Los imperios que descubre Daniel a Nabucodonosor, esta profecía de los imperios, nosotros ya la podemos entender. Habla de Babilonia, habla de Asiria, habla de Siria, habla de Babilonia, de los medos persas, habla de los griegos, de Alejandro Magno, habla de los romanos y habla también de que se dividirá el Imperio Romano en 2, como así ocurrió, y los 10, o sea, los dedos de los pies que representan
esos 10 reinos, que son los reinos bárbaros, que luego veremos cómo la Edad Media se refiere a eso. En la Edad Media ya formarán reinos aparte, luego cómo se mezclarán entre ellos, ya no podrá surgir un imperio tan grande. En fin, que todo esto lo van revelando, o sea, lo vamos descubriendo con el tiempo. Y efectivamente así ocurrió, porque la Biblia dice siempre la verdad. Todo esto que ya vamos entendiendo es porque nos estamos acercando al fin de los tiempos. Y esos son tesoros que se van ya revelando, pero hay que estar estudiando la Biblia, que nos va descubriendo muchos secretos y muchos misterios. Y conforme la vamos leyendo con frecuencia, que es necesario leerla con frecuencia, descubriremos más misterios ocultos, porque están ahí, están a nuestra disposición, porque la Biblia, y sobre todo el Apocalipsis, es para los cristianos, para los creyentes, no para los que no creen en la palabra de Dios. Esto les parece una locura, les parece un cuento de hadas y por lo tanto no es para ellos, sino para nosotros, para que estemos atentos, porque Cristo tiene que venir, pero antes de que venga van a suceder una serie de cosas. Ahora ya tenemos la Biblia entera, ¿eh? Nosotros ya la tenemos entera, por lo tanto ya tendríamos leer la Biblia entera desde luego, pero centrarnos ya en el Apocalipsis, porque ya es parte de nuestro tiempo. Los 4 jinetes del Apocalipsis, cómo Cristo se le aparece a Juan en Patmos, cómo le va revelando lo que va a ocurrir con las 7 iglesias, cómo revela la apostasía, la muerte del mensaje de Cristo en muchas iglesias, por desgracia, cómo los hombres se van a apartar de la palabra de Dios, muchos de ellos van a seguir a falsos profetas, y todo esto va preparando el clima para el anticristo. Cómo viene la Primera, la Segunda Guerra Mundial, como está descrito en la Biblia, cómo van viniendo todas esa serie de hambrunas, de desgracias, y cómo el hombre sigue muchas veces el camino equivocado, creyendo a falsos profetas y creyendo antes a hombres que a Dios. Y todo esto lo vemos ya en el siglo XX, el surgimiento del ateísmo, que es horrible lo que empieza a suceder, y todos los castigos que van ocurriendo. Y ya llegamos a nuestro tiempo cuando estamos aproximándonos a los últimos días. En los últimos días ya veremos una generación cada vez más adúltera, cada vez más sucia, como en los tiempos de Noé que decía Cristo. Como en los tiempos de Noé, los hombres estaban casándose, dándose matrimonio, comiendo, bebiendo, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Viene el cataclismo y se los lleva a todos. Pero antes todo este clima malo se prepara para lo que va a venir, que es ya el anticristo. Y todo esto vendrá ya la gran tribulación. Pero esto no tenemos que estar angustiados y preocupados y con ansiedad. No, por nada estéis ansiosos y preocupados, decía Pablo, sino que tenéis que tener fe en Dios. Entonces los tesoros de la Biblia que están ahí escondidos y que están para nosotros, tenemos que reflexionar y tratar de cogerlos, tratar de descubrirlos y tratar de estudiarlos. Y no se puede descubrir ni avanzar en la palabra de Dios, porque esto es como una carrera, si no estudiamos la Biblia constantemente, si no leemos y si no estamos siempre en el camino recto. Porque el camino angosto, el camino, ancho y florido, que va a la perdición, es el que muchos toman porque es más cómodo, porque es más atractivo y porque es más apetecible. Por eso digo mentira, decía ayer, mentira, que no nos atrae el mundo, porque el mundo nos atrae y porque somos personas y todo eso nos gusta. Entonces, hemos de hablar de la palabra de Dios, porque como cristianos tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que predicar las buenas nuevas, tenemos que predicar toda la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis. Pero sobre todo, intentar estudiar la palabra, estar con Dios, caminar con Dios, y así podremos ser mensajeros de Dios, embajadores de Dios, que es un privilegio tremendo, y ver las riquezas y dar consejo a otras personas que lo van a necesitar. Porque todo este deseo que tenemos de predicar, de hablar de la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y eso hace que tengamos como fruto la paz, la caridad, o de los tesoros de Dios, la fe en Dios, el ayudar a los demás, el no tener esa codicia, el no tener esa soberbia, el no tener esa pereza, el no tener muchas de los pecados capitales, pues se anteponen
las virtudes teologales, la fe, la caridad y la esperanza. Y este mundo ni tiene fe, ni tiene caridad, ni tiene esperanza. Este mundo nada más es el materialismo, nada más es el divertirse, nada más es el gozar, nada más es el trabajar, el ganar dinero, la gloria, el poder, lo que dije ayer de los bienes materiales espirituales, pues esos bienes espirituales son tesoros que Dios nos da en premio a nuestra fe, en premio a nuestra obediencia, en premio a estar con el Señor y caminar con Dios. Y esto es un poco lo que yo quería decir. No se puede pasar por alto esos tesoros, pero cuidado, que esos tesoros se descubren con la fe, con la obediencia, con la esperanza y con la confianza en Dios y con la confianza en Cristo. Y todo esto está muy bien, pero si nosotros mismos no confiamos en Dios, todo este mensaje será completamente vacío, será bueno, y no tenemos que buscar, y con esto termino, nuestro propio medro, nuestra propia vanidad, que nos vean, que digan que bien hablamos, que bien tal, no. Siempre la palabra del Señor. Nosotros estamos que tener una obediencia a Dios, un sometimiento a la palabra de Dios, y lo que tenemos que buscar es dar a conocer la palabra y no nuestra propia vanidad y que nos den el like y nos gustan y pastores que ya es el colmo que piden hasta dinero y esto y las barbaridades que están haciendo y suciedad, que están tergiversando la palabra de Dios y que muchos se están dejando llevar por estas locuras, por estas barbaridades, haciendo misas a fulana, al mengano y al zutano, y no me refiero a muertos, sino incluso a personas vivas, porque las tienen en adoración, y esto es malo, porque esto Dios le repugna. Solamente la gloria para Dios, ni vírgenes, ni santos, ni el artista tal, ni el artista cual. La gloria para Dios y no para nosotros. Y así podremos caminar con Dios y todos esos tesoros que tenemos a nuestra disposición porque somos hijos de Dios, Dios nos lo va a revelar y Dios va a hacer que caminemos con Él. Gracias por haberme escuchado.